Hola mis hermanos en Cristo, ya estamos de vuelta con una serie de videos que pretendo hacer hablando de la figura específicamente de María. Nada demasiado erudito, solo desde mi conocimiento, desde mi experiencia de fe a lo largo de estos años dentro de la Iglesia Católica. Yo debo confesar que tenía una mentalidad un poco que protestante, por llamarlo de alguna manera, porque en mi experiencia de fe siempre sentía que acercarme a María era como ofender a Jesús y me resultaba bastante difícil comprender que es imposible que un hijo se ofenda porque alguien ame a su madre. También me costaba muchísimo comprender el porqué de la grandeza de María. Y aunque sí, la respetaba porque era la madre de Jesús, porque lo había traído al mundo, siempre me comporté de una manera un poco recelosa en cuanto a la veneración a la madre de Dios. Debo decir que quizás influyó en todo esto la veneración errónea que muchísimas veces gran parte de los católicos le ofrecemos a María. Cosa que aprendí a comprender después, que no es algo que a María tampoco le agrade. Y yo creo que es quizás también por falta de formación por parte de nosotros. Hay muchísimos de nuestros hermanos que sí le dan a María el lugar de Jesús, cuando no debería ser así, porque ya dije, esto a la Virgen tampoco le agrada. Y yo creo que estas prácticas en cierta manera, como católica, me avergonzaban. Me tengo que llamar que siempre fui una católica acomplejada, un poco recelosa en mostrar mi amor a la Virgen, porque no quería que mi fe en Cristo fuera cuestionada por mi amor a María. Pero una vez que conoces la figura de María, lo importante que ha sido y que es en el plan de salvación de Dios, es imposible no abrazarla como madre. Por eso me he propuesto, y ojalá sean pacientes, en hacer una serie de videos, para no hacerlo todo en uno solo porque quedaría inmensamente largo, tocando varios temas marianos. Y ojalá si hay alguna de las personas que me ven y no son católicos, tengan la caridad de escuchar con atención cada uno de estos videos para que comprendan el por qué nosotros los católicos nos acercamos con tanto amor y devoción a la Santísima Madre de Dios. Pues sin más preámbulos y dejando a un lado mi parte de católica acomplejada y ahora mostrando mi parte de católica orgullosa que tiene no solo un Padre en los cielos, sino también una madre, pues vamos con el tema de hoy. María siempre estuvo en el plan salvífico de Dios. ¿Por qué? Si nos remontamos al Génesis, y quiero aclarar una vez más que no soy sacerdote, no soy religiosa, no he estudiado teología y lo que voy a decir simplemente es lo que he aprendido a través de los años en la Iglesia Católica y a través de mi investigación personal en mi sed y hambre de conocer muchísimo más a Dios y a la fe que profeso y a mi iglesia, porque nadie ama lo que no conoce. Pues dicho esto, quiero que nos remontemos al Génesis. En el Génesis, ubiquémonos cuando Adán y Eva son tentados por la serpiente. ¿Y qué pasa? Que estos dos personajes van a caer en la tentación de la serpiente, que es la figura de Satanás, y van a comer del árbol, o sea, del fruto del árbol prohibido. Cuando Dios se da cuenta de que Adán y Eva cayeron en la tentación de la serpiente y lo desobedecieron, por consecuencia entra el pecado en el mundo. Dios nos concibió desde el principio para que estemos con Él en el paraíso. Si no hubiese sido por este suceso, pues nosotros los hombres no tuviésemos esta inclinación al pecado y viviéramos felices con Dios, como Adán y Eva vivían con Él en el paraíso, pero a consecuencia del pecado de Adán y Eva, todos ya estamos corrompidos por este pecado original, que es el pecado original con el que nacemos absolutamente todos. Por eso es que la Iglesia Católica bautiza a los niños, porque a pesar de no tener maldad, todos nacemos con la marca de este pecado original a causa de la desobediencia de Adán y Eva, pero bueno, esto sería otro tema. Pues en ese preciso momento, cuando Dios cae en cuenta de que Adán y Eva pecaron, Dios le dice a la serpiente que va a poner enemistad entre ella y la mujer, entre su descendencia y la suya.
y que ésta va a aplastar la cabeza de la serpiente. Desde ese momento, Dios, y quizás estas no sean palabras muy teológicas o eruditas, pero con mis palabras diré, que Dios tuvo que ingeniarse un plan, como que se le alumbró el bombillo, y dijo, pues no me va a quedar de otra que para salvar a estos testarudos desobedientes que creé con tanto amor, que enviar a mi hijo. Pero por supuesto, mi hijo no va a poder venir de una mujer común, es decir, manchada por el pecado. Ese pecado original con el que nacemos, ya dije, absolutamente todos. El propio Dios tenía que venir de una mujer especial. Por eso la Iglesia Católica considera que María no era una mujer cualquiera, que Dios escogió al azar y dijo, pues a ver, Tin Marín de dos pingües cucaramácara fuiste tú, adelante. Tú vas a ser mi madre. Yo te voy a preguntar y si tú me dices que sí, pues entonces yo me encarno, voy a la tierra, salvo a los hombres. Pues no. Y realmente cuando metemos toda esta información en la cabeza, parece muy descabellado que Dios actúe de semejante manera tan improvisado. Pues, ¿qué declara la Iglesia Católica como dogma? Que María fue concebida sin mancha de pecado original. Es el dogma entonces de la Inmaculada Concepción de María. Cuando todo este desastre del pecado aparece en el mundo, Dios dice, pues entonces, como mismo entró el pecado en el mundo y entró por culpa de una mujer, recordemos que fue Eva quien tentó a Adán para que comiera del fruto del árbol prohibido. Entonces, como el pecado en el mundo entra por causa de una mujer, por causa de una mujer también va a entrar la salvación en el mundo. Y esta salvación, que es nuestro Señor Jesucristo, viene de María. María, que fue concebida entonces desde la eternidad en el pensamiento de Dios. Dios no iba a escoger un arca manchada para venir al mundo. Dios tenía que venir al mundo a través de una mujer que no estuviese manchada por este pecado. Y por tanto y demás, Dios la concibió sin mancha de pecado. Es la toda purísima Virgen María. No es cualquier mujer que Dios escogió al azar. Es decir, no podía ser yo la madre de Dios. Ni Josefina, ni Esperancita. No, tenía que ser María. Y él la había soñado y la había ideado completamente en su cabeza. Pues la Iglesia declara como dogma, basándose también en la tradición, cosa que es muy importante en la Iglesia Católica. No solo bebemos de las fuentes de las Sagradas Escrituras, sino también bebemos de las fuentes de la tradición. Tradición que fue escrita por los discípulos, por los apóstoles directos de Jesús y por los discípulos de estos apóstoles. Recordemos que Juan en su Evangelio dice que tantas otras cosas hizo Jesús que no se pudieran escribir en todos los libros del mundo. Recordemos también que las Sagradas Escrituras se rigieron por un canon, es decir, hubo muchísimos otros escritos como la Didache, que es la doctrina de los apóstoles, como el Pastor de Hermas, que no entraron dentro del canon, pero que también la Iglesia consulta esas fuentes, porque tienen una doctrina acertada y que va en concordancia con lo que las propias Escrituras revelan. Recordemos también que las partes más antiguas de la Biblia fueron escritas gracias a la tradición oral. Fueron las historias del pueblo de Israel que se fueron contando de boca en boca, de generación en generación. Y un día a algunos escritores sagrados se les ocurrió escribir esto para que no se perdiera y hoy nosotros pudiéramos disfrutar de ellos e incluso también, por supuesto, en el tiempo de Jesús se leía en las sinagogas. No sé si he hablado demasiado, me he ido un poco del hilo, pero hoy quería específicamente hablar sobre cómo María siempre estuvo en el plan salvífico de Dios, cómo siempre estuvo en el pensamiento de Dios, escoger a una mujer especial, hacer una criatura especial. ¿Y por qué? Porque sencillamente es Dios y el todo purísimo, todo perfecto, no podía venir de una mujer manchada por el pecado original, como lo somos absolutamente todas las criaturas. Y además, porque si decimos que es Dios todopoderoso, pues se le dio el deseo de crearse, de hacerse una madre toda pura, toda santa, toda llena de Él. Recordemos que María es hija por excelencia del Padre.
Es madre de la segunda persona de la Santísima Trinidad, Jesucristo, y es esposa del Espíritu Santo. ¿Cuántos dones especiales tiene María para darnos? Por eso nosotros, los católicos, no pensamos que María es una mujer cualquiera que Dios escogió al azar, como ahora está tan de moda el vientre de alquiler, a lo que muchísimos cristianos nos oponemos y pensamos ¡qué horror! Pero sin embargo, muchísimos hermanos en Cristo, sobre todo los hermanos separados, piensan que Dios pudo utilizar a una persona, no como un instrumento de gracia, sino como algo que se utiliza y se desecha. En la mentalidad de Dios, en el amor y la misericordia de Dios, no cabe lugar para semejante manera de actuar. Entonces, quizás dejando a un lado lo que dice la Iglesia, dejando a un lado lo que quizás dicen las Escrituras y poniendo quizás un poco de razonamiento lógico, si creemos que Dios es todo amor, toda misericordia, si creemos además que Dios es toda justicia, y si no estamos de acuerdo con semejantes conductas e ideologías que queremos muchas veces imponer nosotros como seres humanos, como es el caso del vientre de alquiler, puede haber utilizado Dios a María como un vientre de alquiler para venir al mundo y después haberla desechado como si fuera un objeto y no una criatura suya. Pues realmente, hermanos, no cabe en mi cabeza pensar así de Dios, en primer lugar. Y por consiguiente, tampoco cabe en mi cabeza pensar que Dios hubiese escogido al azar a cualquier mujer y hubiese escogido Él, el Santísimo, Él, el que es toda pureza, venir al mundo del vientre de una persona que seríamos todos, que estamos manchados por el pecado original. Dios se tenía que preparar para nacer. Dios tenía además que preparar un vientre de donde nacería. Por eso Dios escogió a María desde siempre. La pensó, la concibió, la creó y de ella vino al mundo. El Dios que tenía que tomar toda nuestra humanidad y nuestra carne no podría ser uno con nosotros en el pecado. De hecho, la Biblia lo especifica. Dios fue uno, fue igual a nosotros en todo, menos en el pecado. Venir de una mujer manchada por el pecado original hubiese manchado la figura de Jesús, hubiese manchado la figura de Dios. Por tanto, Dios tenía que prepararse para nacer y para esto necesitaba un vientre limpio de toda mancha, limpio de todo pecado. Y por eso pensó, soñó y creó a María. Muchísimas gracias si te has quedado hasta el final del video. Espero que haya sido comprensible para todos y si me tienen paciencia y caridad, les prometo entonces que seguiré hablando sobre la figura de María para que nosotros católicos y también aquellos que no son católicos comprendan el por qué María es una mujer tan especial para nosotros, tan querida, tan amada, venerada, no adorada, no a la que se le rinde culto como si fuera Dios. No, porque tenemos muy claro que María no es Dios, pero sí muy bien amada por nosotros porque sabemos la grandeza de esa mujer que Dios escogió para ser su madre. Chao, chao, y nos vemos en un próximo video para seguir caminando juntos con Jesús.